This is Abnormal Entertainment. 2, 3, 4. Walked into the tunnel just to find the light. Hunted for old demons, looking for a fight. Looked up at the stars, seemed to go forever. There must be a way, it all fits together. Fell into the quicksand, held on to the vines. Never could quite color, stay within the lines. Feels like I have wings, I can fly wherever. This is just a way, it all fits together. Finally saw the world through rose-colored glasses. Gonna share my journey to small and large masses. Give up on my life, no sir, me never. This is how I put it together. This is how I put it together. This is how I put it together. Hola amigos, bienvenidos al programa Put It Together en español. Aquí su amigo Daniel G. Garza, presentándoles otro programa interesante. Antes de todo, quiero mandarle unas gracias a mi productor, Kevin Boyers. Gracias, señor, por toda su ayuda. Invitándolos a que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde pueden encontrar más entrevistas con mis invitados, fotografías, cosas que pasan en mi día. Vayan, chequen todo, ahí está toda la información. Esta mañana tengo el honor de estar platicando con el abogado Eric Castelblanco. ¿Así se dice? Sí, Castelblanco, ¿verdad? Castelblanco. Usted es abogado de viviendas. Antes de empezar todo, ¿qué significa abogado de viviendas? Yo soy un abogado aquí en California, ya como 27 años. Y yo me enfoco, mi despacho, en ayudar a los inquilinos que rentan apartamentos y viven en condiciones malas. Okay. Puede ser que vivan con infestación de cucarachas, ratones, chinches, viven con moho, cosas así. Okay. Ya que platicamos eso, yo lo encontré al abogado por conexiones con otra gente. Lo bonito de Facebook es que tienes una amistad y de repente sale, oye, ¿conoces a fulanito? No, pues no sé, ya empecé a investigar. Entonces, al estar investigando quién era usted, vi que era abogado de viviendas y dije, pues, ¿qué? O sea, realmente, ¿en qué se enfoca eso? ¿A qué se dedica eso? Para que la gente, y al final de una entrevista le vamos a dar información a la gente para que se comuniquen. Pero parte de la historia que yo quiero saber y que mi audiencia les gusta saber es cómo llegó a donde está, cómo le hizo para poner su vida junto con How did you put it together? ¿Nos puede platicar de eso? Pues sí, yo he hecho varias cosas en mi vida y he hecho varias cosas como abogado. Como le dije, yo he sido ya abogado más de 27 años, pero actualmente enfocado solo en vivienda por los últimos 18 años, 20 años. He ejercido cosas como vivienda, personal injury, inmigración, todo eso desde el 95, pero después en el 2000 me enfoqué totalmente en vivienda y eso es lo que hacemos ahora. Y si nos podrías hablar un poquito, ¿cómo llegaste a ser abogado? O sea, ¿cómo fue tu camino? ¿De dónde empezó? ¿De niño eres muy peleonero? ¿Peleabas mucho por lo tuyo? Sí, no es que uno tiene que pelear para ser abogado, uno tiene que buscar la justicia. Okay. Entonces, pero yo soy inmigrante, nací en Colombia, en Bogotá, Colombia, okay. Y mis padres vinieron aquí en los 60s y me trajeron como baby, como niño. Creo que yo tenía 2 años cuando llegamos aquí a Burbank, en Los Ángeles. Y ahí nos criamos, yo me crié y era una vida tranquila. Vivíamos en apartamentos,
Yo viví los primeros 9 años en este país en apartamentos. Cada año nos mudamos a un nuevo apartamento Wow. y vivimos como en 9 apartamentos hasta que mis padres pudieron lograr y comprar una casa, una Sí. casita. Y me crié y trabajaba yo con mi papá desde los 13 años. Era un machinist y él trabajaba en un machine shop. Ok. Yo trabajaba en contornos y fresadoras y todas las vacaciones de la escuela y todos los sábados yo trabajaba como machinist, como de los 13 años casi hasta los 20 años yo Wow. trabajaba en máquinas. Fui a la universidad, a Loyola Marymount, aquí en Los Ángeles. Estudié contabilidad, entonces yo era contador público. Trabajé como contador público y después, 2 años, después fui a la escuela de Harvard Law School en Massachusetts, en Cambridge, Massachusetts. Okay. Después de salir ahí, yo quería ser como un abogado de negocios. Yo quería ser un abogado de compañías grandes y eso lo hice unos años. Yo vine aquí a Los Ángeles después de la escuela de abogacía y empecé a trabajar con los despachos más grandes. Tenía un trabajo donde ganaba bastante dinero. Sí. De joven, a los 27 años estaba ganando supremamente mucho dinero para pagar mis deudas, para pagar mi educación. Porque no es barato ir a la escuela. No, y eso fue en los 90s y yo tenía una deuda de la educación de casi $100,000. Wow. Entonces costó bastante educarme y costó dinero y tiempo y mucho estudio. Entonces tenía muchas deudas. ¿Okay? Entonces yo trabajé por estos despachos grandes por como 4 años y no me gustaba. No me gustaba para nada, no me gustaba el tipo de trabajo que estaba haciendo. Los clientes que tenía en ese tiempo no me gustaban. Estaban haciendo cosas que para mí no era justo. Sí. Y yo quería estar en el otro lado, representando a gente, a la comunidad. Entonces, un día yo tomé el riesgo de renunciar de mi trabajo y todavía no había ya pagado todas mis deudas de educación, pero yo decidí, para estar feliz, yo tenía que renunciar y empezar mi propio despacho. Wow. Hoy vamos a regresar tantito, porque de contador a abogado sí son 2 carreras diferentes. Sí. ¿Cuál fue la influencia o qué es lo que te hizo pensar? Ya venía el pensamiento. No, cuando yo fui a Loyola Marymount, Ajá. para mí Loyola era una escuela, o es una escuela muy especial. Tenía buenos profesores, los alumnos eran excelentes. Y ahí yo me conocí con un alumno que era como un año mayor que yo y él quería ser abogado. Y él quería ser un abogado corporativo. Okay. Y él decía que la fundación de ser un buen negociante, de ser un abogado de negocios es la contabilidad y el programa en Loyola de contabilidad para ser contador. Sí. Excelente, es un programa muy, muy fuerte, competitivo. Y entonces yo dije, pues si él lo va a hacer, yo también puedo hacerlo también. Y entonces el plan de él, que yo después hice mi plan, era de estudiar contabilidad, salir como contador, trabajar 2 años, sacar una licencia para contador público, trabajar por una compañía grande y después uno ya tiene mejor chance para entrar a una escuela de abogacía más nombrada. Claro. ¿Okay? Entonces yo hice exactamente eso y yo era el mejor alumno de Loyola Marymount de contabilidad en el año que yo me gradué. Wow. Pasé el examen de contabilidad, que es 4 partes, Sí. la primera vez, que es solo 5% de las personas Okay. tomando el examen lo pasan todo la primera vez. Normalmente gente toma partes, como 2 partes, 3 partes, pero para sacar 4 partes y pasar es un poco difícil. Sí. Entonces, yo era bueno para los números, bueno para estudiar
Y eso sí, uno como estudiante o una persona joven, a veces uno cree que todo viene fácil, Sí. pero no, es mucho tiempo, mucho esfuerzo. Yo me acuerdo cuando yo tenía 20 años, 21 años y estaba estudiando contabilidad en Loyola. ¿Dónde estaba yo los sábados por la noche? No estaba en fiesta, yo estaba en la biblioteca. Estudiando. Yo estaba estudiando. Wow. Y la única manera que yo saqué buenos grados. Hablando de eso un poquito, porque mucha gente quiere estudiar, se va a una buena escuela, pero sí, o sea, disfrutan mucho de lo extra, no tanto estudiar. Siente que le faltó la juventud, siente que le faltó divertirse de joven o no perdió nada. Well, primero, ¿cómo se dice? Mis padres no tenían la oportunidad de ayudarme financieramente Sí. para costear lo de la educación. Entonces yo tenía una presión de trabajar y también de tener buenos grados porque yo tenía ciertas becas. Entonces para tener esas becas tenía que ser buen estudiante. Sí, de tener sus Entonces calificaciones, tenía ¿sí? esas presiones. Claro que es bonito tener un balance en la vida, tener diversión, pero también trabajo. Pero en cierto tiempo uno tiene que tal vez no tener tanto balance. Y sí, cuando yo estaba estudiando los primeros 4 años, no tenía mucho balance. Yo era mucho para el estudio. Pero lo que resultó es, por ese esfuerzo y ese éxito en mis grados y en mi educación, yo pude tener más balance después, porque ya cuando me gradué como abogado, ya tenía un poco más balance y Claro. ahora tengo mucho balance. Ah, sí. No, sí, ya. Entonces ahora es más fácil. Es que pienso yo que a veces la gente joven en esos tiempos no conoce a veces el dar ese extra esfuerzo que se necesita para superarse, que tal vez, como dice usted, te falta un poco el balance, tal vez no te puedes divertir o salir como quieres, Sí. pero después, ya que te graduaste, ya que saliste adelante, ahora sí, Sí. te puedes... Sí, ¿cómo se dice? Uno tiene que hacer ciertos sacrificios, para lograr algo que es Claro. importante. Entonces, Claro. para mí, la educación y tener mi licencia como abogado era muy importante. Y los sacrificios, ya ni me acuerdo de esos sacrificios. Wow. Yo nunca dudo, ¿por qué no fui a esa fiesta? Sí, claro. ¿Por qué no tomé ese día en la playa? No, para mí no era problema. No hay rencor con haber faltado nada. Qué bueno. Nada, para nada. Cuando entró a estudiar ya leyes, ¿qué año era ese? Cuando entré Sí, a la escuela, sí, en el 88 yo entré a Harvard. a Harvard. Yo me gradué en el 91 de Harvard Law School, el mismo año que se graduó el presidente Obama, Oh, wow. el mismo año que se graduó el Justice Gorsuch. Ok. Entonces, había mucha gente en mi clase que eran muy nombrados. O sea, eres de buena camada, como quien dice. Bueno, desafortunadamente no me hice muy amigo, pero yo me acuerdo que cuando el presidente Obama estaba hablando con los alumnos en Sí. el 88, yo me acuerdo. Y yo decía, ese señor, ese alumno va a hacer algo muy grande en la vida, porque era ¿cómo se dice? En comparación con los otros alumnos en esa escuela, que era una escuela nombrada, Claro. él era el mejor. Wow. Y hablando, como estamos hablando con la gente, es un episodio en español. ¿Qué tanto latino había en la escuela en ese tiempo? En Harvard. En Harvard, Sí. En mi clase, creo que habíamos unos, tal vez 20. De esa generación. Y era una clase de 450. Ok. Cada clase era como 450 alumnos graduados. Sí. Y sí, habían como 20, 30. De toda parte habían hispanos latinos de Nueva York, de Texas, de California, de Colorado, de
Illinois, de Chicago, Illinois, de Miami, de Florida, de toda parte de los Estados Unidos. Y, bueno, claro, las leyes son iguales para todos, pero como latino, no sé, me pregunto, ¿sentía un poco más de presión, un poco más de responsabilidad de sobresalir? ¿Cómo? O sea, como latino, o sea, ¿sentía usted un poco más de responsabilidad o más presión por sobresalir como latino o la presión era pareja para todos? La presión era pareja para todos. Yo creo que como latino, tal vez era un poquito más difícil. Poquito. Por ejemplo, ¿por qué era más difícil? Por esto. Mis padres no eran gente educada. Mi mamá creo que se graduó del 9º grado y mi papá tal vez del 3er grado. Son gente, ¿cómo se dice? Inteligente, pero no tenían la oportunidad de universidad. Entonces, los otros alumnos, tal vez sus padres eran profesores o médicos o abogados, ¿no? Entonces es otra experiencia. Entonces yo no tenía esos ejemplos en mi vida. Yo no creo que conocía a un abogado antes de que yo tenía tal vez 23 años. No conocía abogados. Y tal vez cuando me hubiera dicho qué es un contador público en escuela de bachiller, yo digo, yo no sé qué es un contador público, no conozco al contador público. Entonces yo hice cosas que no tenía la experiencia de joven. Entonces eso era una desventaja. Sí, porque somos todos tenemos la misma experiencia. Mi mamá estudió hasta primero nada más, mi papá estudió hasta sexto, y mi abuelo era lechero, entonces mi papá se salió de la escuela para trabajar, mi mamá tuvo que trabajar desde niña, entonces yo ya a partir de como 4º año de primaria en Texas, ya no sabían cómo ayudarme, ya no tenían Y no es que nuestros padres o nuestra familia no son inteligentes, son inteligentes, solo que no han tenido, ¿cómo se dice?, la educación formal. Sí. Han tenido educación, ¿no?, de vida. Sí. Y eso sí, mi papá me ayudó a ver cómo es trabajar duro, porque yo lo veía, yo trabajaba con él y era despertarse temprano, trabajar todo el día, no quejarse y trabajar duro. Y eso me enseñó para mí trabajar duro y eso me ayudó mucho en la vida para no ser perezoso, trabajar duro. Y han habido episodios en mi vida donde yo, como si se pongo a mente mi papá del esfuerzo que él hizo para mí y mi familia, y exacto. Después yo lo hago también. Sí, yo le digo a mis amigos, porque me dicen que soy un adicto al trabajo, y sí es cierto, pero no porque no sepa hacer otra cosa, sino como usted. Mis papás se levantaban a las 4 o 5 de la mañana para ir a trabajar, me levantaban a mí para llevarme al babysitter con la niñera, y luego se iban a trabajar, llegaban como a las 4 o 5 de la tarde, me recogían, y una siesta para hacer de cenar, y otra vez al día siguiente. Y yo me puse desde muy niño a levantarme a las 4 o 5 de la mañana, y órale, rápido, vámonos. Y ahora todavía hasta esta fecha, me levanto, no me quedo despierto, no vuelvo a dormir, pero como que te queda esa, ¿cómo se dice? Esa idea, vaya, es el hábito de levantarte temprano y saber que tienes que hacer algo, ¿sí me entiendes? Sí, claro, sí, buenos hábitos. Entonces, se gradúa de abogado, regresa a Los Ángeles y fue fácil entrar, porque me dice que trabajó con agencias muy grandes aquí en Los Ángeles. Sí, despachos grandes. Me pregunto que mucha gente pelea que no es fácil para los latinos con carreras grandes poder entrar a su carrera, vaya, a desempeñarla. ¿Pero fue difícil para usted? Sí y no. Okay.
salir de una escuela prestigiosa como Harvard tenía muchas puertas abiertas. Entonces, en ese respeto era fácil para lograr un trabajo bueno, donde me pagaban muy bien. Difícil porque yo en ese tiempo, ahora, tiempos han cambiado en los últimos 27 años, ¿ok? Mucho ha cambiado. Pero en esos tiempos uno sentía la discriminación un poco, en mi opinión. Yo creo que yo sí tenía experiencias de discriminación por ser latino. Póngale, le digo números. ¿Okay? En el despacho donde yo trabajaba, era un despacho muy grande. Habían más de 800 abogados. Wow. Era uno de los más prestigiosos despachos en los Estados Unidos y definitivamente en California. Yo trabajaba en la oficina de Los Ángeles. En la oficina de Los Ángeles tenían creo que como 300 abogados en esa oficina. Wow. Y 2 latinos. De 300. De 300 habían 2 latinos. De los 850 abogados creo que habían 4 latinos. Wow. Pues era un poco difícil en ese respeto. Me confundían mucho con las personas que hacían las copias. Sí. No me confundían como abogado. Sí. Le pregunto porque pues yo tengo 47 años. Cuando yo salí, yo fui a escuela, yo estudié la carrera, ¿cómo se dice? What's the name for it? Trade school, vaya. Entonces fui al taller, estudié 10 meses para contador. Inclusive, estudié rápido, te enseñan todo lo que tienes que aprender, aprendes computadoras, a trabajar. A los 10 meses ya vas a trabajar. Pero también tuve mucho problema, más porque en Texas Garza, pues es muy común Garza, ya saben que eres mexicano. Fue muy difícil poder entrar a posiciones como supervisor o como gerente de una oficina, porque no sentían que yo tenía la experiencia necesaria. Y batallé mucho, tuve mucho que pelear. Me pregunto también, o sea, los tiempos han cambiado un poco, obvio, pero en aquel entonces para un abogado latino, trabajando en una agencia tan grande, lo difícil que era poder subir de posición. Yo creo que sí. Yo no duré mucho tiempo en esos despachos. No sé, pues, tal vez no me gustaba mucho, no me gustaba el tipo de trabajo. Yo me sentía que prefería yo estar en el otro lado. ¿Okay? Esos despachos eran defensores para compañías grandes. Yo tenía clientes grandísimos. No puedo nombrar las compañías, pero son muy comunes. Pero dependían a la compañía. Ese despacho era un defensor, una compañía de defensor, de defender. Y yo hago ahora lo opuesto, totalmente el opuesto. Estoy al lado de la gente, de la comunidad. Yo no represento a compañías, yo solo represento a personas, familias. Entonces se le prende y dice, yo aquí no quiero estar ya, voy a abrir mi despacho. ¿Qué siente? ¿Miedo? ¿Emoción? Pues sí, una cosa importante es que cuando yo salí de abogacía ya empecé ganando bien como abogado, trabajando por esos despachos grandes. Yo me mudé otra vez a la casa con mis padres y yo estaba ayudando mi parte y eso era algo bueno para mí, sentir que ahora yo estaba ayudando a mi familia, claro, a mi papá, a mi mamá, y entonces eso era tal vez una cosa muy importante para estar un poco más años en esos despachos, que era una necesidad para mi familia. Claro. Yo era soltero y todo, ¿no? Pero yo estaba viviendo con mis padres. Y eso era un tiempo bonito para mí, como 3 años estar con ellos ahí. Pero después decidí, ya tengo que hacer mi propio despacho, mi propia compañía. Y sí, era muy difícil empezar. Era ganando bien a ganando nada. Y, empecé haciendo... yo hacía muchas diferentes. Yo hice casos de divorcio, yo hice casos de
muchos casos de heridas personales como accidentes. Todavía hago Sí. un poco de eso si son accidentes graves. Todavía hago esos casos. Hice mucho inmigración por muchos años. Yo hice inmigración como por 5 años. Tenía miles de clientes de inmigración. Y eso me gustaba, pero era un poco difícil ganar la vida en eso. Para mí, un poco difícil, porque siempre el cliente decía, ay, abogado, no tengo para pagarle, puedo pagarle el próximo mes. Y mi corazón era tan grande, ¿no? Y yo dije, ok, págueme el próximo mes. Y a veces no me pagaban. Entonces, era interesante que mi carrera de abogado de vivienda empezó como abogado de inmigración. ¿Ah, sí? Yo tenía una clienta muy importante, donde era un tiempo cuando había unas leyes, la 245I se llamaba, que era una ley muy importante para gente que quería emigrar a este país, y había mucha actividad. Entonces yo tenía en ese momento muchos clientes. Esta señora vino y dijo, abogado, tengo caso. Sí, tenía caso, pero no tenía dinero. Yo le dije, mire, págueme $20 al mes, $10 al mes, algo, y le voy a hacer su caso. Entonces empezó, 10, 20, 10, 20, y después resultó, algo pasó, no me pagaba más, ¿eh? Pero yo continué a hacer su caso. Como el año ya estaba acabando su caso, ella me llamó y dijo, abogado, aquí una señora en mi apartamento, en el edificio, se cayó y se quebró, se rompió las piernas. ¿Usted hace esos casos? Y yo decía, claro que sí, claro que sí. Entonces yo fui y fui a firmar la clienta. Ya estaba regresada del hospital y firmé ese caso. Y después de unos años resultó un buen caso para mí. Entonces después de eso ya no me debía nada la señora, ¿no? por hacerme ese gran favor. Pero le hice el caso totalmente bien y todo, pero me puse a pensar ese edificio. Cuando yo visité ese edificio, me pareció en tan malas condiciones. Yo estaba ahí media hora y yo vi ratones, yo vi cucarachas, yo vi pulgas, de todo. Era feo el apartamento. Para mí, pensar que gente vivía ahí así me hacía muy triste y algo tenía que hacer, ¿no? Pero después ya empecé a trabajar en otros casos de migración y todo. Un día me llamó la misma señora, dijo, abogado, no puedo ir a la cita de hoy. ¿Por qué? Si tengo aquí problemas con mi edificio. Y yo digo, ya, yo me acuerdo que cuando fui a ver a su vecina, había muchos problemas. Sí, muchos problemas existe aquí. Entonces le dije a ella, tal vez le puedo ayudar, porque a mí me sentía mal que ella vivía en esas condiciones, algo tenía que hacer. Y ese era mi primer caso de vivienda. Wow. Y ese caso, después de empezar el caso, investigar, y había más gente en el edificio que quería mi ayuda, y empezamos un caso con 90 personas. Wow. 90 personas, un caso que demoró 2 años en litigio. Sí. Y lo ganamos. Y lo ganamos por bastante dinero. Y después yo dije, voy a solo hacer esto. Entonces eso fue en el año 2000, 2002. Y después de ese tiempo ya me dediqué y me enfoqué solo en casos de apartamentos. Claro. Y eso es lo que hacemos ahora. Porque a veces a mí me tocó trabajar con un abogado de joven, donde hacíamos casos de workers' comp y accidentes. Pero por lo regular, pues venían, hacías el trámite, ibas y peleabas por ellos, ya les daban su dinero y ya, tranquilo. Pero de repente a veces tocaban casos donde la gente realmente se accidentó grave y tenían familia que cuidar, gastos, y no solamente les estabas dando el caso, les estaba dando una mejor vida a los hijos. ¿Qué siente usted al poder ayudar a gente así? ¿Sabes qué? Eso es, para mí, esto no es trabajo.
yo venir aquí a mi despacho a ayudar a mis clientes no es trabajo, es muy fácil para mí, es algo que me da mucho gusto. Sí. Entonces, en realidad yo encontré una carrera donde yo puedo hacer buen trabajo para familias, donde estoy cambiando la manera como ellos viven Claro. y puedo sostener a mi familia también. Sí. Ayuda a la gente, se ayuda a usted mismo. Sí. Y al llegar a la casa en la noche dice, duermo tranquilo. Sí. Porque ya vemos, bueno, he trabajado en muchos trabajos donde llego a la casa y nos digo, ¿por qué estoy haciendo eso, casa? Sí. Con mi estudio, con mi educación podría hacer otra cosa. Ya no le toca a usted decir eso, ¿no? No, yo vivo una vida muy feliz porque en mi opinión, yo estoy cambiando a las vidas en una manera positiva. Claro. Vamos como vamos a hacer una parte en inglés también, entonces antes de terminar la parte en español, quiero que si tiene unas palabras sabias para la gente que lo está viendo o escuchando, ¿qué les puede decir? A los jóvenes, yo digo que más que todo Sí. me gusta ayudar a los jóvenes que si usted es joven, busque a alguien que es mayor y pídale consejos, cómo han llegado, como estos videos, estas cosas, cómo han llegado a lograr, porque uno de joven ve a alguien mayor y dice, era muy fácil, era más fácil en ese tiempo, tenían todas las oportunidades, era fácil para ellos, y la vida de ellos es diferente en una manera u otra. Yo digo que nada es fácil, y si quieren educarse, que en mi opinión, esa es la manera más fácil de salir de una situación económica mal. Muchos de mis clientes viven en condiciones malas y viven día a día, ni mes a mes, día a día. Pero para la gente joven, si se educan, si van al junior college, si van a la universidad, van a sacar una manera de no solo tener educación formal que les da un mejor trabajo. Mejor trabajo, ellos pueden ayudar a su familia, educarse a ellos mismos y tener un mejor futuro. Educación es lo principal de cualquier cosa. Eso, y tomar riesgos. Yo he tomado muchos riesgos en mi vida. ¿Ah, sí? Mucho. Pues, yo soy negociante también. Yo he empezado 9 negocios en mi vida. Wow. 9 negocios, pero solo 3 han hecho dinero. ¿Okay? He tenido muchos fracasos, pero siempre empiezo otra vez y, ¿cómo se dice? Try again. Try again, yeah. Yeah. If you don't fall, you can't get up. Yeah. A ver, antes de terminar la parte en español, de los negocios que no funcionaron, ¿cuál fue la mejor lección que le dejaron? No confíe mucho en amigos. Siempre trate de figurar maneras con creatividad de salir adelante. A veces está bien usando el dinero de otras personas como inversionistas. Okay. Porque yo siempre usaba mi propio dinero y no era suficiente. Entonces mi negocio nunca tenía suficiente capital para progresar. Trabajar duro y trabajar inteligente. No solo es trabajar duro, es trabajar inteligente. ¿Qué lección que aprendió de sus papás podría enseñarle a la gente joven? A mí habían muchas cosas que me enseñaron mis papás. Mi papá, de trabajar duro, trabajó duro toda su vida. Todavía lo tengo, pero ya está jubilado. De mi mamá, tener paciencia. Tengo mucha paciencia.
de ser amable con la gente, de siempre hacer lo mejor para gente. Yeah. Yeah. ¿Y nos podría dar su información en español para la gente que está escuchando? Sí, yo soy Eric Castelblanco, abogado en Castelblanco Law Group. Somos despacho de abogados. Estamos en la teléfono. Sí, claro. Teléfono. El teléfono es el 213-388-6004. 213-388-6004. En el Facebook estoy Castelblanco Law Group. También estoy en Abogado Castelblanco. Y ya saben, para los que están escuchando y pueden encontrar todo en la página de Facebook. Para los que están viendo este video en YouTube, vayan hacia abajo, ahí pueden encontrar la información, los links para que puedan comunicarse directamente con él. Gracias por acompañarnos. Vamos a continuar un poco en inglés antes de la entrevista. So for the people that don't speak Spanish and are paying attention to us, we're just going to make a little condensed version of where you are. Can we just start basically where your schooling, your education, and how you transitioned from one point to the other? Okay. Yeah, so I mean, I'm an immigrant. I came here when I was 2 years old from Colombia. I was born in Bogota, Colombia. And my parents brought me over. They were immigrants. You know, I think maybe it was a little bit economically easier back then. It was in the 60s, so they were both minimum wage workers. And my mom worked in a factory. My dad, started out working in a car wash. Wow. And but we were still able to afford an apartment, a little one bedroom, and meals at McDonald's and that kind of stuff was a treat. So maybe it was a little bit easier, but we for whatever reason, I lived the first 9 years of my life here in Los Angeles in nine different apartments. We'd move every year, and I never knew why we'd move every year. I still really haven't asked my parents that, but The family secrets. yeah, at a certain point, my parents were able to buy a little house out in the outskirts of Los Angeles County, and then high school. I went to Loyola Marymount for college, studied accounting, and then I became a CPA. I worked at a KPMG in San Francisco. Oh, wow. And then I worked at the Internal Revenue Service for a little bit, IRS. I was a revenue agent co-op. Went on to law school at Harvard Law School, and graduated the same year as President Obama. And That's after cool. that, went to work at a very large law firm here in Los Angeles. It was like 850 lawyers plus. And just didn't like it. It just wasn't for me. What I envisioned, that I wanted to be a business lawyer, corporate lawyer, and I had trained my whole, from the age of 20, and I did all this work, and then I just completely hated the type of work it was. I didn't like the type of clients I had. Kind of didn't like most of the people I worked with. I mean, some were nice. Some obviously were nice. So you always have nice people everywhere. But yeah, it's just an environment that I just couldn't see myself in 20 years, and 10 years, and 30 years, and dedicating my life to that. Right. I said, no way. I mean, I actually thought that I would age and just much quicker if I would remain in that environment. And I got out. I was there for about 4 years at these big firms, and then I started my own company. So we talked a Are we little bit. on a pause? Or? Yeah, we're good. We're back. Oh, okay. We talked a little bit in the Spanish version about. I'm always interested in how Latinos were perceived or how they're acknowledged in like in Harvard. Yeah. Can you talk to us a little bit about your time there as a Latino man? At Harvard Law School? Yeah. Well, you have to understand, my parents weren't educated people. My mom, I think, finished 9th grade, and my dad, I think, maybe 2nd grade. I mean, they were smart. My parents are smart people. Right. Just didn't have the formal education, so they didn't help groom me. And in my brain, Harvard Law School was always a reality. It was like the opposite.
Then, realistically, my parents would have been completely happy had I not gone to college. They could have been like, oh yeah, it's going to just work at, as a machinist, just like my dad. Completely acceptable. But I didn't like getting my hands cut all the time. It's a very hard job. Priorities. Really hard to be a machinist. It's grueling. So I thought maybe, getting educated would be a lot easier. Which it was. But in terms of, was it hard? Okay. I think it was very challenging being at Harvard Law School. Just really personally, when I got there, it was a different level of education. It was a different level of competition, different level of student that was there that I had not been accustomed to. Right. So coming from Loyola Marymount, where I was one of the better students, but I graduated actually number 1 in my class as an accounting student. Excellent. Got the accounting award for that. Got it. When I went to Harvard, realistically, the first month that I was in class, I felt like they were speaking a different language. Wow. It was very intimidating. It took me a little time to catch up. I'm kind of a late bloomer, so it took me a little bit of time, but I stuck it out and got through. How does that mess with your head? You're like, okay, I'm number 1, I got this. And then you go somewhere and there's that level of competition. Because law is cutthroat in its own. I mean, it can be very drastic. I felt grateful that I was among the best of the best. And even though I was not the best of the best, I was way down in the pack, I just felt good that I was there. I felt a sense of accomplishment and success, even just to get accepted and then make it through each semester. It was an accomplishment for me. So just being there and making it, that was enough for me. Yeah. I get the feeling that we're similar in I was accepted. I'm here. Now I just got to keep running. Just keep going. Like, don't look sideways. Don't look behind you. Just keep going. Graduate. Yeah. Make Graduate it to the end. and pass the bar, which I did the first time. Now, when you left Harvard, came back to LA, how did it... And I guess I'm trying to give folks the picture of that it hasn't always been easy for Latinos, even when you make it out of good schools, or even when you're at the top of, or the best of the best, there's still more hurdles to jump over. That's true. Let's go back to Harvard Law School. Okay. I definitely identified with being Latino because Spanish is my first language. I look Latino. I have a Latino surname. I definitely identified with being Latino. So when I got to Harvard, there's an organization there of Latino students called La Alianza. So It's like a student group. And I was very involved with that student group. That student group became like my support mechanism. Many friends were there, and from the group, and that I became very good friends with. So no matter what was going on, those 3 years, I always felt like I had that support. And so it was basically Latino students helping other Latino students get through. Right. Because you're far from home, people from all over the United States. I was really far away. I never lived so far, and with snow and everything. Wow. So a little different. But it was great. It was a really great experience. I loved my 3 years there. I did. Even though it was very difficult, I enjoyed my time there. Okay. So once you come back to LA to start working, you had mentioned that you were able to work at some of the biggest. Yes. It was hard. Yeah. It was hard because even though now I'm a lawyer, I looked pretty young back then. I was only I think I was 27, 28 years old. Some people thought I was like a teenager or something. So it was hard in some respects because out of huge office in Los Angeles, I think 300 plus lawyers maybe in LA,
for that law firm, I think there was only 2 Latinos at that time. I'm sure everything's changed. You know, that was 27 years ago. So things are like night and day now, I would assume. I don't know. I would assume. But back then, I'd be confused with the copy boy. You know, the people that do the copies. And they were all young Latinos. They all wore blue shirts and red ties. And I remember when I would wear a blue shirt and a red tie, they would be, you know, the secretaries would be trying to hand me their photocopy. You're like, wait a minute. Here, we need this right away. And they're like, oh yes, okay, you're a lawyer. So I kind of stopped wearing blue shirts and red ties. Yes. So I wouldn't be confused. But yeah, it was, you know, I really, you know, like, for instance, you know, I wasn't the first Latino to break into those big firms. You know, there were people that were there way before me. Right. So, like in the 70s and 80s, and I was there in the 90s, so early 90s. So, I mean, those people probably suffered a lot more discrimination, obviously, than I did. But I still felt some difference a little bit. Yeah. And I don't know if it happens to you, but there's a lot of baggage that that was given to me by my parents about being Latino and struggling, and you know, you got to fight out there, and it's you against everybody. And I was like, and once I got out to the workforce, I was like, wait a minute, like sometimes you are embraced. It's not that horrible. So I think that over the years, as it gets a little easier. That's what I'm trying to say. You know. Is there discrimination? Yes, there's discrimination. I think there's discrimination, definitely. But if you just get hung up on that and just not try your best and blame it on somebody else and not take responsibility for your own work, I think it's going to be a, you know, self-fulfilling kind of prophecy type of thing. So, I don't know if it was I didn't like the work at those big firms, but there were some classmates of mine that loved the work and that became partners at these big firms. Yeah. You know, and they're Latino, you know, and they did it. I don't know. So I don't want to say that I was discriminated, and that's why I didn't make it at those firms. No, yeah, of course. I just didn't like it. I was more entrepreneurial. I wanted to do my own thing. I like to be my own boss. And that's probably one of the reasons that I'm really happy is that I am my own boss and I do good work for great people and I choose who I want to work for, and nobody ever says you have to work for this person because they're telling me to. If I help a family, it's because I want to help a family. Right. And if I don't want to help somebody because I don't like them, then I don't work for them. Now you went from defense to prosecution, right? Right. So yeah. So I was more of a contracts lawyer, a business lawyer. Okay. So it was a defense firm. It's not like I went to court or anything at that point in my career like I do now. So that's another change. When I went to law school, I wanted to be a courtroom lawyer. I'm sorry, like a lawyer in the boardroom, not the courtroom. Okay, yeah. So I want to do contracts. I want to do business deals. I want to do all this kind of stuff. Never did I think that I wanted to be in a courtroom, convincing a jury, you know, explain to a jury why my client has been harmed. And now I love it. I love it because part of the motivation that I have is that I'm helping people that have no voice. I'm helping people that have been bullied, you know? Yeah. And then I was just thinking this the other day. It's like, why do I like what I do so much? And I think that I've always stood up against bullies. And I'm trying to think, like, when's the first time that I remember speaking out against bullies? Yeah. And I remember an occasion in 5th grade when there was this one kid that was big and was beating up on this little, like, friend of mine. And I stood up to him. And he was bigger than me. And I was not a fighter. And like you said something about fighting earlier. I wasn't a fighter. I'm not a fighter. So I didn't know how to fight, pretty much. But I got involved in this, like, kind of standing up to this bully. And
it was like the only fight I've ever been in, and it was not nice. I broke my hand even. Oh, really? I broke my thumb. Yeah, it was crazy. And I didn't want to tell anybody how I broke my thumb. So my mom's like, "How'd you break your thumb?" I'm like, "Oh, I fell." I was just like making up all these excuses. But come to think of it, that was the first time that I really stood up to a bully. And I think that's what I do right now. I stand up to bullies. These people that we sue are bullies. They're taking advantage of people. And inside I get like a sense of justice and just a sense that I need to help these people. I need to help my clients stand up to these bullies. And that's what we do. What's your energy like? What do you feel when you're there in court trying to convince the jury? Well, or the judge? Yeah, it's not so much convincing, because I don't want to say that that sounds bad. I think it's more like, like in court, there's always going to be two sides to every story. Right. Right? Always. Everybody has two sides to every story. But showing like the evidence, showing the pictures, showing the video, the clients coming up there and testifying from their heart, I'm just able to kind of show the truth type of thing. And once you show the truth, it's undoubted that people, the jury's going to vote in your way, because it's the truth. I always say that to my clients. It's like, I just want the truth. Tell me the truth, and with the truth, we're going to win. We're going to prevail in court. Everybody will see that you what's happened to you, right, and correct that wrong. So it's just about showing the truth. Yeah, because a lot of times you don't get all the info correctly, and you go and put your face out there, and it's like, oops, that wasn't right. Yeah. Can you tell the audience a little bit about your first time doing? I haven't done in Spanish. I will only viviendas, but sure, like housing law. Housing laws, yes. My first time. Can you share with them that was story? way back in 2000. Oh, okay. How I got into this? Yes. Oh, sure. After I left the big firms and I started making no money, it was really hard. Just I was a young lawyer, and it's like, okay, what do I do? So I started doing a lot of immigration work. And at times, because in immigration work, you need to charge the client. So, my clientele were very, kind of like people that were living day to day, not even month to month. They're just living day to day. So it's hard for them to pay a lawyer. So a lot of the times they just didn't have the money, the resources to pay me, even though they had a great case in immigration and I did a great job for them. Sometimes they just couldn't pay me. I remember one client that just had this really compelling immigration case. I really wanted to help her. I just had that sense of, I gotta help this person. And I just asked her, how much can you pay? $10, $20 a month, anything? She goes, yeah, I can pay you 10 or 20 bucks a month. No problem. I said, great. Let's do it. Just pay me 20 bucks, 10 bucks, whatever it is, until you pay off this, this work that I'm going to do for you. Great. So she paid, month here, month there, blah, blah, blah. After 6 months, she didn't pay anymore. Right? Didn't pay. But I still did the work. About a year later, she calls me up and says, attorney, there was a neighbor of mine that that fell and slipped and fell, and then do you do those kind of cases? And I'm saying, yeah, I can help her, of course. So then this person got in touch with me, made an appointment. I went to her residence because she couldn't hardly move. She was back from the hospitals, and then we met. And during like half hour that I was there just visiting her, she, showed me, she saw her apartment and her living conditions. And I wasn't there for the living conditions. I was there because she slipped and fell, right? She asked for help. During the half an hour, I saw mice, I saw cockroaches, I saw fleas. It was like, oh my God, I can't believe people are living like this. And it really struck me, but that wasn't my job. I wasn't thinking like, oh, maybe this is a case. No, I helped her with her personal injury case, a slip and fall, and resolved that case in a successful way.
And like about a year later, the first client, the immigration client, calls me and says, "Oh, I can't make my appointment today because I have these issues with my apartment." And I'm like, "Yeah, I remember the apartment. There was a lot of problems in that apartment." He says, "Yeah, it's just horrible. It's worse now." And then I thought to myself, in my gut, I knew that something was wrong here. Right. And that I needed to help her. So I needed to do something here. There must be a law. I didn't know of any. So I started researching and stuff. And I'm like, "Yeah, I can help you." And she says, "Great." So we started investigating the case, started, building up the evidence with her, taking photographs and all that. And all of a sudden, all these other neighbors started contacting me for help too. Wow. Before I knew it, I had like 90 clients in that whole apartment building. Wow. 90. So, worked that case for 2 years. And finally, it was like on the doorsteps, of going to picking a jury when they settled that case for a pretty good amount of money. Wow. And everybody was happy and everything. And I'm like, you know what? I think I found my new calling, Yeah. that this is what I want to do, is because I've really helped a lot of people. And so I've been doing it pretty much ever since. I think we could post that one under the "Some superheroes don't wear capes" tagline. I don't think I'm a superhero at all, or any type of hero. But I think that in my gut, I knew that something was wrong. And if something kind of hits you in the gut, that there's some injustice, there's usually a law that's broken. Right. Usually, I would say. And it just took a little bit of investigating. And I do want to say that I didn't do it by myself, because I reached out to other lawyers that had stopped doing this kind of law, but because it wasn't, very profitable. Okay. But they had done it like 10 years before, but I kind of researched the names around the network that they knew a lot about it. So I asked them for advice, and they were like so nice with their advice. They would give me, they said, you need to do this, you need to do that. These are the steps. These are the pleadings. They gave me examples. It was just amazing how people will help you. As long as you ask for help, they do. They help you. So we're going to get to the part where I want you, if you don't mind, sharing words of wisdom in English for the people, for the English listening audience. Sure. So what words of wisdom do you have for them? Well, I would say that it's not easy, that nothing's easy, basically. Everything takes a lot of planning and hard work and perseverance. You have to just keep at it. You have to you make your goal, and you just work really hard, envision it, like visualize that goal, like it's already going to happen. Okay? And then you work hard towards it. And don't let anybody get in your way. There's going to be plenty of people. I know people in my life have said that I couldn't do this, I couldn't do that. I remember when I was in 7th grade, I'd go with my mom to back to school night, and my mom would say, "Oh, my son wants to be, I don't know," she had a dream of me being a doctor, right? My son wants to be a doctor. And the math teacher is basically saying, "Oh, no, I don't think he's going to ever be a doctor, but he might be an x-ray technician," right? So it like totally demoralized my mom. I didn't want to be a doctor anyways, but completely devastated my mom. And maybe I just wasn't good at math. I don't know, but I remember other people, just they don't have that much faith in you. You have to have faith in yourself. And as long as you have faith in yourself, and you have that inner kind of like voice that just says, just keep going, you can do it, and visualizing it and dream about it, dream big, and you'll get there. Awesome. You want to tell folks where they can find you? Oh, sure. My telephone number is 213-388-6004, 213-388-6004. And on Facebook, I'm Abogado Casablanco and Casablanco Law Group. For everybody watching, you know that you can go to Facebook. I put together a podcast page, and you'll find the link to talk to the attorney. Or if you're watching this on YouTube, just scroll down and you will find links to his sites and pages and phone numbers and such. Any last words? Any last recommendations for any young attorneys or people that are looking into law out there? Yeah, I love being a lawyer
because I find the good fight and just helping people, and I live a very happy existence, because it's not even work for me. I love what I do. I feel like I'm really helping people, and I'm able to help my family too. And before we go, because you mentioned it and it's stuck in my head, how much of what you do is gut instinct, is intuition? A lot of it. As I've gotten older, my intuition's gotten better. I'm able to read people a lot easier and quicker. But you have to just trust your gut. But you have to have a lot of experiences to be able to trust your gut. So try to have as many, positive experiences as possible. But yeah, always just go with your gut. Awesome. Thank you so much for your time. For everybody watching and or listening, we've been visiting with Eric. Pronounce your last name for me, because I think I'm pronouncing it wrong. Well, Castelblanco is Spanish, and Castelblanco. Castelblanco, right? Because it's not castle, it's Castel. Castelblanco, there we go. One word. Eric Castelblanco, attorney. Make sure you check out all the information. If you understand English and Spanish, listen to the whole thing. There's some interesting things that we didn't cover in one, but we have in the other. Para los que escucharon en español, esta parte ha sido en inglés. Si entienden las dos lenguas, perfecto. Hay partes que no se mencionaron en uno, pero sí están en el otro. Gracias por escuchar. I want to thank my producer, Mr. Kevin Moyers, for all his help and support. Please visit us at Facebook, Twitter, Instagram, and YouTube. And thank you, sir, for being on the show. Thank you very much, Daniel. And this is Daniel G. Garza saying, hey, put it together. This is how I put it together. This is how I put it together. This is how I put it together. Subscribe to Put It Together on iTunes, Stitcher, and at abnormalentertainment.com/putittogether. Find Put It Together on Facebook and tweet Daniel at Lil Messican, LILMESICAN. And for more podcasts, comics, books, movies, and more, head to abnormalentertainment.com. You've been listening to the Abnormal Entertainment Network.